Bueno, acá me agarraron en modo conductor de noticiero para presentar a otro grande, en realidad a un grande, que es Marcelo Horacio Viso, en modo juez de paz comunal. ¿Cómo te va, Marce? Buenas noches. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos. No entiendo por qué lo de comunal, pero bueno. Viste que el juez Este, de paz no sé si sigue existiendo, creo que se llama juez comunitario ahora. El juez de paz era una autoridad, era el representante del Papa más o menos en las pequeñas localidades allá por los años 90, y era el juez de paz, llegó el doctor tanto, que ni siquiera era obligatorio ser abogado, pero muchos se sí, decían tal cual. doctores porque cumplían funciones multipropósito en la localidad. Y siempre estaba, por supuesto, Sí, bien, sí. bien empilchado y con corbata como te vemos ahora, por eso. Más orientadas a los temas de registro civil y demás cosas, Exacto, 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 cuando no había una exacto, centralización. exacto, exacto. Marce, bueno, nuevo ministro de Economía, viejas ideas, reformuladas, rebozadas, maquilladas. Estamos hablando de lo mismo hace por lo menos un mes. Ajuste, control del gasto, queremos más ingreso de dólares y evitar la sangría en el Banco Central. De lo que dijo Guzmán, lo dijo Batakis, lo dice Massa con una diferencia, con mucho volumen político esta vez. ¿Qué ves vos para los próximos días? Sí, en primera instancia hay dos lecturas, la lectura política y la lectura económica. La lectura política todos vimos y ya pasó por todos lados la foto de el festejo final, que me parece que no tiene nada que ver con lo que iban a ser los anuncios ni nada por el estilo, el festejo final del momento de la Asunción, por supuesto. Es decir, se está especulando demasiado con la figura que puede tener Massa en base a los resultados que obtenga a partir de ahora en la gestión del Ministerio de Economía. En base a los resultados que tenga, se va a evaluar y creo que la gente va a evaluar si él en algún momento va a ser presidenciable. Entonces, por eso anuncia muy enérgicamente, en términos firmes, una serie de medidas que un poco, es como vos decís, Héctor, nos suena un poco a algo ya charlado, algo consensuado por y algo por toda la clase política en su momento, y algo, por supuesto, que espera con ansias el sector privado, es decir, todos nosotros como habitantes de la Argentina y ciudadanos argentinos. Me parece que la línea va por dos puntos importantes. Primero, se está hablando de que él se va a mantener sí o sí la tesitura de mantener el déficit fiscal en el 2,5%, que eso ya lo habíamos hablado, es parte de un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué? De alguna manera hay que limitar el gasto. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto de mantener ese 2%? Hoy está encaminado a superar el 4% anual sobre el PBI, es decir, el déficit del Estado argentino, y reducirlo al 2% nos quiere decir que en los próximos 6 meses de alguna manera se va a reducir el gasto público. ¿Cómo? No sabemos. Lo único que se habló fue la segmentación de tarifas, que no es una idea nueva. Sí tiene el nuevo condimento de que todos aquellos que se hayan inscrito para conservar el subsidio se los van a subsidiar, pero con un piso de, el ejemplo puntual que dio el nuevo ministro de Economía, es 400 kilowatts de Exacto. consumo en energía eléctrica. Después va a haber, porque todos los anuncios parecieron de alguna manera tanto apresurados y con algunas cuestiones que van a resolverse en los próximos días. Semana próxima, hablamos del 10 de agosto, 4 de la tarde, 12 de agosto, 4 de la tarde. Hubo algunas presiones en cuanto a lo que van a anunciar, pero no fue anunciado el día de hoy. Específicamente lo de los 400 kilowatts sí fue anunciado. ¿Qué quiere decir esto? Para el hombre de a pie, que por más que haya solicitado la inclusión en el subsidio y haya cumplido con todas las condiciones, no solo haya cumplido con todo, sino que al final, cuando usted terminó de rellenar el formulario y renunció al secreto bancario, al secreto financiero, para que cualquier administración, eventualmente una administración federal eh, impositiva, tenga algún control sobre estos datos, no quiere decir que se lo van a mantener siempre y cuando, es decir, no quiere decir que se lo vayan a mantener si usted consume mucho. Entonces, si se pasa de los 400 kilowatts, va a pagar el valor pleno, no va a tener ningún tipo de subsidio. Ahora, también habló acerca de la estacionalidad en la medida, esta medida en cuanto a la estacionalidad del clima. Es Exacto. decir, en algún momento va a haber algo, ¿por qué? Por 400 kilowatts una familia tipo
los consume en verano largamente, en invierno tal vez no. En invierno tal vez consuma más Más gas gas, claro. eh, que, eh, que energía eléctrica. Pero bueno, Exacto. todo esto va a tener que verse específicamente en los próximos días y obviamente va a tener toda una reglamentación de por medio. También hizo un pedido a sus ex colegas acerca de el tratamiento rápido de leyes que de alguna manera el Ministerio de Economía impulse para mejorar la situación, por ejemplo, de el fortalecimiento de reservas. Eh, a ver, hay otro tema también en cuanto a esto que es él lo anunció y lo dijo muy al pasar en el discurso, pero creo que se notó bastante bien de que todas las medidas ya están, no prácticamente, pero consensuadas, pero sí charladas. Incluso habló algo de un adelanto de liquidaciones de exportación, sobre todo el sector agroexportador, de 5.100 millones para los próximos 60 días, con lo cual ya había él está hablando de que ya hay un acuerdo previo, un acuerdo firmado, es decir, ya hay no solo es un acuerdo verbal, sino que pasa a ser una carta de intención. No sabemos en qué término, no sabemos cómo lo van a implementar, porque también se habló de que para los próximos 60 días se va a establecer una serie de medidas que de alguna manera hagan que todos los productores, los agroexportadores sobre todo, liquiden sus existencias. Es decir, no sé qué es lo que van a anunciar atractivo, no solo para la agroindustria, sino para varias, minería, petróleo y demás, para que liquiden sus existencias y que de esa manera ingresen más dólares. Tendremos que esperar, va a haber un desdoblamiento de tipo de cambio, no se habló, de dólar se habló muy poco, salvo en el último momento cuando se hicieron las preguntas, no habló en ningún momento de ningún tipo de devaluación ni de desdoblamiento de tipo de cambio, que era un poquito lo que se esperaba. Sí, se hizo foco en la reducción del gasto público y en la toma de reservas. El otro punto acerca de lo que él hablaba de la toma de reserva, habló acerca del congelamiento de la planta, esto ya lo habían Sí, anunciado, el congelamiento de la toma de sí, 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 sí. personal nuevo. ¿Qué pasa? Hay un punto acá que no se explicó en su momento y nadie se lo preguntó durante la reunión, que es, ¿qué es lo que va a pasar con el pase a planta permanente de hoy, de quien hoy es personal auxiliar? ¿Qué es lo que estuvo pasando desde el anuncio de la medida? ¿Eso está prohibido? No, eso no está prohibido, va a seguir ocurriendo como está ocurriendo en estos días, desde que la anunciaron hasta hoy que la vuelven a reanunciar. Por otro lado, hay otra cosa que también es interesante, que habló algo acerca de los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que no va a haber más solicitudes de adelantos transitorios. Es que de alguna manera se va a frenar la emisión de dinero Ujú. para cubrir costos del Estado. Es decir, el gobierno no va a solicitar emitir dinero para, de alguna manera, cubrir su déficit. Ni cubrir su déficit ni gastar dinero que no tiene. ¿Sí? Porque, a ver, si yo tengo una máquina en casa, puedo gastar todo lo que quiero. Total, la hago funcionar, que es lo que se estaba haciendo durante el año 2020, 2021 y parte de este 2022. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso se congela. Lo expuso muy, muy, muy enfáticamente cuando se realizaron las preguntas y se Sí. realizó una pregunta específica de esto. Lo que no quiere decir que el banco no va a emitir. Ojo, no es que la emisión se va a cortar a cero, sino que el banco tiene emisiones previstas como cualquier banco central del mundo y la va a hacer. Se va no va a emitir en función de pagar el incendio de coyuntura, digamos. Marce, me quedan Efectivamente, 30 segundos, efectivamente. 30 segundos. ¿Vos te acordás cuando Macri en campaña dijo la inflación es lo más fácil de corregir en campaña antes del 2015, lo más fácil de corregir si se tiene un plan? Bueno, después pasó lo que pasó, todos sabemos que se fue todo al demonio. Ah, Hoy Massa tuvo su propia frase que podríamos emparentarla a aquella de Macri. Dijo, devaluar es una tragedia, es aumentar el nivel de pobres, es aumentar el nivel de zozobra. Es como que ahí hay una especie de fecha de vencimiento sin querer. Si este Sí. proceso termina en devaluación, ¿cómo sostenés esto que decís que es una tragedia porque la que la garpan, la pagan, son los sectores más empobrecidos? A mí me parece que ahí puso un límite, no sé si quería, si lo traicionó el inconsciente, pero puso un límite. Yo creo que lo traicionó un poco el inconsciente y es una forma de mostrar resultado de lo que te estoy hablando, de cuál es el capital político
de él. El resultado hoy. Eso fue un poco hablar, incluso hace una aseveración durante las preguntas, es no diga que yo no dije o no quiero, ni confirmé Exacto, ni no confirmé. exacto. Bueno, eso es todo una cuestión acerca del análisis político que se ve sobre la imagen. A ver, de reducir los subsidios para aumentar las tarifas también, de alguna manera, va a ser no empobrecer a toda la población, pero sí a los sectores con mínimos recursos. Si consume más del 4%. piso y se le Sí. saca el subsidio, obviamente va a tener un mayor nivel de gasto. La devaluación pasa lo mismo y creo que esto es toda una cuestión de confianza. Marce, Creo que lo que había... bueno, sí. lo seguimos la semana que Dale, viene dale, porque no dale, hay porque mucho me tiempo. quedé sin tiempo, lamentablemente, pero la seguimos la próxima ya con el plan caminando. Con algo más en marcha, Un por supuesto. abrazo Un grande, abrazo para Marce, todos. un abrazo grande, impecable, Saludos impecable. a Las todos. últimas columnas de Marce, impecable aquí en Zona Crítica.